Hola, hola. Hoy traigo para ti los 7 tips infalibles para que regreses a tu vida fitness sin abrumarte y retomes el control de tu vida. Chécate estos tips. Muchos de nosotros luchamos por mantener una rutina constante, especialmente después de interrupciones como vacaciones o cambios de vida. Esto puede generar estrés y una disminución de la productividad. Debes saber que un simple ajuste en tus cambios de hábitos y rutinas del día a día pueden lograr un cambio realmente grande en tu vida fitness y en tu salud. Comenzamos con estos 7 super tips. Aquí te va el tip número 1. Establecer metas claras y alcanzables. Eso quiere decir que poco a poco vamos a ir midiendo nuestro progreso sin que nos abrumemos con un progreso demasiado difícil o demasiado largo durante el tiempo. Por ejemplo, puedes medir la cantidad de kilómetros que caminas, la duración de tus entrenamientos, la resistencia que vas ganando con las clases, o simplemente puedes empezar a adaptar pequeñas rutinas de ejercicio, por ejemplo, de 15-20 minutos, para posteriormente hacerlas un poquito más largas y que no te abrumes con comenzar una meta súper grande que a la larga no vas a poder mantener. Tip número 2. Vamos a comenzar despacio. Esto es muy importante ya que nuestro cuerpo literalmente es como una máquina. Si tú comienzas de 0 a 100, al día siguiente no te vas a poder levantar y probablemente tampoco quieras continuar haciendo más ejercicio. Por lo que yo te recomiendo empieces poco a poco. Puedes comenzar con clases sencillas, por ejemplo con algo de yoga, de estiramiento, un poquito de natación libre, para que vaya tu cuerpo poco a poco adaptándose y a la larga no sientas que de repente es demasiado el cambio. Dale oportunidad a tu cuerpo que comience de 0 a 20, a 60 para posteriormente ir a 100. Y así no te desesperes y no sientas de repente que es un cambio como muy grande. Tip número 3. Vamos con el tercer tip. Este es muy importante y es que crees un hábito. Los humanos somos personas que utilizan los hábitos para poder llegar a sus objetivos al final del día y que puedas tratar de tener una rutina completa que te haga sentir bien sin necesidad de meter el ejercicio como algo forzoso. Es muy importante que tú cheques en qué horario vas a realizar tu ejercicio, si es por la mañana, en la tarde, en la noche o a la hora que tú te sientas bien, en fines de semana, y que realmente respetes ese horario. A veces sucede que no creo un espacio en mi semana para hacer ejercicio y lo dejo únicamente cuando tengo momento libre. Y pocas veces realmente encontramos un momento libre. Entonces, crear un momento de ejercicio para ti y que sepas que es tu hora para hacer el ejercicio es de lo más importante. Incluso puedes crear un recordatorio en tu agenda o en alguna alarma que pongas el horario en que vas a hacer el ejercicio, que posteriormente va a ser un hábito y se te va a hacer mucho más fácil integrarlo a tu vida de esta forma. Tip número 4. Encuentra un compañero de entrenamiento. Yo te recomiendo que a la hora de hacer ejercicio busques algún familiar, algún amigo que también tenga esta motivación. Simplemente la compañía de alguien te ayudará a mantener la motivación. También algo importante es la competencia amistosa. Esto puede ser un excelente aliado a la hora de crear tus objetivos y que juntos puedan ir logrando un avance y que vayan viendo cómo se apoyan mutuamente, lo que crea al final un recuerdo muy lindo con esa persona y también hace que no nos desmotivemos tan fácilmente. En este punto no olvides tratar de mantener una mentalidad positiva, ya que habrá días que son buenos y otros que no tanto, por lo que la compañía siempre ayudará a que sea más llevadero el proceso de volver a la rutina. Tip número 5. Vamos aquí a realizar un seguimiento de nuestra rutina que es muy importante. Acuérdate que lo que no se puede medir tampoco se puede mejorar. Si tú no mides tu progreso, difícilmente vas a poder saber si estás mejorando o si te estás manteniendo realmente el mismo nivel o incluso estás perdiendo un poco de tu fitness. Entonces, una agenda puede ser una buena idea, también un logro que tengas en cuanto a alguna carrera, por ejemplo, si corres, si haces pole dance o pole fitness, tal vez alguna coreografía, algún truco que quieras lograr, o simplemente si haces un poco de ejercicio tipo cardio, tipo pesas. También hay diferentes objetivos que puedes establecer junto con tu coach o por ti mismo para que puedas realmente irlos alcanzando y sepas que hay un progreso o si te estás estancando o simplemente crees que estás haciendo ejercicio, pero en realidad no tanto. Recuerda siempre que celebrar los logros pequeños, por pequeños que sean, es muy importante, ya que esto nos da un poco de motivación y un sentido a lo que hacemos.
Si solamente entrenamos sin parar y sin un motivo, sin un fin, a la larga puede ser que dejemos o abandonemos el ejercicio por alguna otra actividad menos productiva, pero si nos mantenemos motivados, teniendo pequeños logros, pequeños avances, tal vez, como te ponía de ejemplo, si eres corredor, puedes tener algunas pequeñas caminatas de fin de semana y saber que lograste caminar hasta tal lugar. Inscríbete a alguna carrera corta. En tu ciudad, si encuentras algún evento deportivo en donde incluya muchas personas, eso también te ayuda a motivarte y a saber que sigues avanzando a pesar de los sube y bajas que puedas llegar a tener. Punto número 6. Es muy importante que escuches a tu cuerpo y también le proporciones un buen descanso. Si tú te la pasas entrenando sin parar desde el principio y al final del día terminas exhausto, al día siguiente no te puedes levantar o tienes un dolor muscular terrible, yo te sugiero que empieces a considerar bajar un poco tu entrenamiento. Esto siempre es importante, sobre todo si somos atletas que acabamos de iniciar nuestra vida fitness o somos de alto rendimiento. Puede ser que nuestro cuerpo tienda a sobreentrenarse. Eso es algo que definitivamente no buscamos porque vamos a ser propensos a lesiones. Es algo que no queremos para nada. Entonces, siempre recuerda que todo debe ser gradual y que un avance, una vez logrado, debemos tener un descanso a fuerza. Por ejemplo, si tú tienes una rutina de lunes a viernes para hacer ejercicio, yo te sugiero que metas un par de días de descanso en el centro. Por ejemplo, puede ser lunes, miércoles y viernes entrenar, martes y jueves descansas. O lunes, martes entrenas, miércoles descansas, jueves y viernes haces ejercicio. Incluso hay personas que solo tienen el fin de semana para entrenar. Puedes entrenar fuerte esos 2 días, pero el resto de la semana trata de hacer algo muy ligero o descansar un poquito más. Esto con el fin de cuidar nuestras articulaciones, nuestros huesos, nuestros músculos que también necesitan un descanso y que muchas veces pasamos por alto con la idea de empezar súper fuerte a hacer ejercicio. También recuerda que el dolor muscular puede ser que esté muy presente en esta etapa de tu entrenamiento, que acabas de regresar, estás retomando, estás iniciando una nueva rutina y que seguramente vas a sentir tu cuerpo tenso y un poquito fuerte. Entonces, con más razón, dale una mejor alimentación, un mayor descanso para que vaya adaptando toda la rutina nueva que estás realizando y no lo sienta como un cambio muy fuerte o muy agresivo para ti. Llegamos al punto número 7. Aquí es muy importante que no te sobreexijas. Como en cualquier actividad es necesario encontrar una que disfrutemos para poder prolongar su acción durante el tiempo y no desistir pronto. Obligarnos a hacer ejercicios que no disfrutamos o que sentimos que son a fuerza nos llevarán a que poco a poco dejemos del ejercicio y que no lo tomemos como una parte más de nuestra rutina diaria. Recuerda que aquí es muy importante que el cuerpo empiece a tomar la nueva rutina como algo que es nuestro, como que ya es necesario, es importante para tu cuerpo hacer ejercicio, así como descansar. Así que si lo haces poco a poco y vas sintiendo que no te sobreentrenas y vas entrenando poco a poco, avanzando tu límite, vas a ver que tarde o temprano tu cuerpo va a necesitar ese ejercicio para sentirse bien, sin sentirte cansado, demasiado sobreentrenado ni exhausto. Y bueno, como tip personal te puedo decir que escuchar un podcast durante tu entrenamiento, tal vez alguna clase que disfrutes, algún maestro o maestra con el que te guste estar entrenando, incluso música, simplemente puede hacer que tu entrenamiento sea más llevadero y no llegues a sentirte aburrida o aburrido. Al final del día, el ejercicio es para que tu mente se despeje y tu cuerpo se vuelva fuerte. No lo utilicemos como un medio para únicamente bajar de peso, quemar calorías, sino que realmente sea un disfrute para ti. Esa es la idea para que tengas un entrenamiento mucho más largo y más efectivo a lo largo del tiempo. También, si empiezas con una meta demasiado exigente o demasiado fuerte al inicio, es muy probable que la bajada sea rápida. Incluso lo he visto en casos en que empiezan con un entrenamiento muy exigente e intenso, a lo largo del tiempo pierde un poquito de inercia y va bajando para finalmente dejar el ejercicio. Es mejor que tu entrenamiento sea como unos picos. Entrenas, descansas, para que siempre puedas ir manteniendo la onda a lo largo del tiempo y no es una gran subida al inicio que al final se pierde con el tiempo.
Y recuerda que tener paciencia contigo es lo más importante. Tu cuerpo es muy sabio y sabe lo que necesita, por lo que tener pequeños logros, pequeños avances y metas es siempre bien importante para mantenernos motivados durante el tiempo y que realmente encontremos una actividad que nos guste y que vaya con nosotros. Con eso terminamos el video del día de hoy. Espero te hayan gustado estos 7 tips que te doy, que los lleves a cabo para iniciar o continuar, retomar tu vida fitness y que te hayan servido de mucho. Si te gustó mi video, puedes seguir mis rutinas, mis ejercicios en un par de videos que te dejo aquí recomendados para que sigas entrenando, puedas seguir comenzando con este camino en la vida fitness y no lo abandones rápidamente. Recuerda que yo soy tu coach Monse Hemmer. Nos vemos próximamente en mis clases, entrenamientos y más tips. Bye bye.